de Venezuela a Venezuela, desmintiendo siglos de mito colonial. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Antes de que la palabra Venezuela fuera bandera, consigna o herida abierta en la memoria latinoamericana, fue un susurro incierto, una escritura vacilante sobre mapas húmedos que olían a sal y moho. En muchos manuales escolares se cuenta la escena como si fuera una postal. Marineros europeos se asoman a una laguna inmensa, ven viviendas sobre pilotes, y alguien, con una ocurrencia tan fácil como definitiva, suelta: Pequeña Venecia. La anécdota parece perfecta, casi cinematográfica, y por eso mismo sospechosa. ¿Desde cuándo la historia real concede diálogos tan pulidos? Este capítulo no busca destruir por capricho, sino afinar el oído. Porque el nombre del país no nació de un chispazo romántico, sino del roce áspero entre lenguas, intereses comerciales, propaganda imperial y la necesidad de reducir lo desconocido a algo pronunciable en Europa. Imagina un archivo de finales del siglo XV. Pergaminos marchitos, tinta a medio desvanecer, glosas al margen, tachaduras que delatan indecisión. Allí aparece Venezuela con cedilla, hija de una ortografía todavía por fijarse, rodeada de variantes tímidas. Veneziola, Veneciela, Venezuela. La palabra tantea su forma como un recién nacido tantea el aire. No es solo un problema de letras, es un síntoma de poder. Nombrar no es describir, es reclamar. Quien estampa un nombre en un mapa se arroga un derecho, erige una presencia, declara una ruta de comercio o una jurisdicción de fe. Y mientras en Europa se curvaban plumas sobre papeles, al otro lado del Atlántico los pueblos ribereños de la Gran Cuenca, Añú, Caquetíos, Guayú y tantos más, vivían en un complejo tejido de agua dulce y salada, de palafitos que crecían de los manglares, de canoas que eran pasillos y mercados, de corrientes entendidas no como obstáculo, sino como calle viva. Para ellos, ese mundo tenía nombres propios, usos, relatos y acuerdos ancestrales. Nada necesitaba diminutivos italianos. El mito de la pequeña Venecia triunfó, tal vez porque resuelve una incomodidad europea. Si comparo lo nuevo con algo mío, lo domestico, lo pliego dentro de mis metáforas. Venecia, símbolo de comercio y agua, ofrecía un espejo conveniente para marineros que veían casas sobre el lago y querían explicarlo rápido a sus patrocinadores. Pero la metáfora, aunque ingeniosa, aplasta. Llama pequeño a un territorio vasto, antiguo y diverso, lo convierte en apéndice de una imagen prestigiosa importada desde el Adriático. Que la historia viajara así, con sonrisa de anécdota, dice menos de América que de Europa, refleja su ansia de traducir la alteridad a una escala familiar, negociable, contable. Miremos de nuevo la escena inaugural, pero sin prisa y sin subtítulos triunfales. Un barco se interna en un estuario donde mar no termina de ser mar y el lago no termina de ser lago. La superficie se quiebra en canales, ciénagas, playones. Una ciudad anfibia respira en maderas clavadas, techos de palma, redes tendidas a secar, niños que reman como si remaran desde siempre. Desde la cubierta, los ojos extranjeros recortan siluetas y las doblan dentro de una comparación aprendida. Alguien pronuncia una palabra que suena a Venecia, pero torcida, traída por una lengua que no es italiana ni española a secas, sino un caldo de fonemas viajando entre dialectos, jergas marineras y ambiciones. El cartógrafo intenta fijarla, el escribano la refuerza, el comerciante la repite porque suena vendible, y el nombre, antes de pertenecer al lugar, pertenece al papel. Lo interesante no es solo lo que se dijo, sino lo que se silenció. Cuando Europa apoda, suele hacerlo sin escuchar los nombres que ya estaban. La toponimia indígena, rica en matices, nacida de la práctica, no tenía lobby en las cortes ni imprentas ávidas de novedades ultramarinas. Así, el diminutivo Venezuela se impuso como una etiqueta de tienda, brillante y pegajosa, que enmascara una pluralidad de mundos. Por eso desmentir el mito no es andar contra el viento de la tradición popular. Es destapar el mecanismo que convirtió una ocurrencia en fundamento. Es recordar que la cedilla que a veces vemos en Venezuela no es mero adorno exótico, sino huella de una ortografía fluctuante que delata duda, traducción, ensayo y error. Y también es advertir que las letras cuentan guerras. Una consonante elegida aquí, una vocal estabilizada allá, y de pronto un continente entra en el atlas con traje ajeno. Hay otro detalle que incomoda a quien ama las historias limpias, la multiplicidad de voces en la expedición que suele atribuirse ese bautizo. Capitanes, pilotos, cartógrafos, aventureros con pluma y con hambre.
Cada uno dejó versiones que acomodan méritos y olvidos. ¿Quién dijo exactamente la palabra? ¿En qué lengua la articuló por primera vez? ¿Con qué intención? La leyenda reduce la escena a una sola chispa. La realidad es más prosaica y, por eso mismo, más reveladora. El nombre salió de una cocina ruidosa, donde se mezclaban negocios, geopolítica, liturgia y marinería. No es menos poético por eso, es más humano. Este primer episodio propone, entonces, una regla para todo el recorrido: sospechar de los atajos encantadores. Porque cada vez que América fue comparada con Europa para hacerla entendible, perdió tamaño, perdió historia y perdió voz. Pequeña Venecia suena tierno, pero es una jaula de cristal. A partir de ahora, miraremos por dentro de esa jaula, señalaremos las fisuras y escucharemos lo que el vídeo no deja pasar. Los nombres que no llegaron al mapa, las manos que construyeron ciudades sobre el agua, las corrientes que dictaban calendarios, los silencios editoriales que inflaron anécdotas hasta convertirlas en verdad pública. Solo así la palabra Venezuela podrá recuperar su densidad y dejar de ser, por fin, la sombra de otra ciudad. Mucho antes de que una tripulación europea trazara un nombre con tinta sobre pergamino, la cuenca del lago de Maracaibo y sus márgenes eran un entramado vivo. No un escenario vacío, sino una economía, una política y una cosmología en marcha. Habitar allí no era improvisar, era saber. Las formaciones de palafitos que los ojos foráneos redujeron a curiosidades arquitectónicas eran, en realidad, el fruto de saberes acumulados. Técnicas de cimentación en suelos salobres, selección de maderas resistentes a la termita, sistemas de ventilación para soportar la humedad y una administración colectiva del espacio que permitía reconstrucciones rápidas tras crecidas y tormentas. Cada poste clavado al lodo llevaba la memoria de generaciones. La canoa, en ese mundo, no era solo un medio de transporte. Era la calle principal, el banco, la cárcel y la iglesia. Por ella circulaban mercancías, pescado, sal, conchas, tejidos y también contratos, relatos, sanciones y alianzas matrimoniales. Enseñar a remar era, de algún modo, enseñar a ocupar el mundo. Las mujeres que manejaban las maniobras tenían estatus. Los jóvenes que leían las corrientes eran valorados por su conocimiento práctico. Las redes sociales no se explican por Facebook, sino por rutas de agua que articulaban identidades y poder local. Por eso dominar un canal implicaba prestigio y control económico. Las economías indígenas no eran autistas ni estáticas. Existían intercambios complejos con la costa caribeña, las islas y los valles andinos. Los wayú en la Guajira tejían redes y conectaban semillas, instrumentos y ceremonias. Los caquetíos manejaban terrazas y saberes agrícolas. Los añú dominaron áreas de pesca y salinas que les daban influencia. A menudo las relaciones se regían por complementariedades. Una comunidad suministraba sal, otra tubérculos, una tercera cerámica especializada. Esos intercambios tenían instituciones, reglas sobre cuándo extraer recursos, sanciones por sobreexplotación y ceremonias que regulaban la reproducción de la vida. Por ello la llegada europea no fue a un vacío económico, sino a un tablero ya jugado. La epistemología indígena, es decir, la manera de conocer y clasificar el mundo, estaba profundamente enlazada con la práctica. Los nombres de lugares no eran etiquetas arbitrarias, sino mapas de utilidad. Indicaban sitios de pesca, pasos seguros, peligros de marea, fuentes de agua dulce. Perder esos nombres significaba perder guías de supervivencia. Cuando la cartografía europea reemplazó denominaciones locales por topónimos impresos, muchas de esas guías quedaron borradas o reducidas a curiosidades exóticas en crónicas. Más aún, la espiritualidad estaba integrada en el manejo ecológico. Ceremonias marcaban las temporadas de pesca, tabúes protegían reproductores, mitos enseñaban técnicas y sanciones sociales. Los relatos sobre espíritus de aguas y protectores no eran superstición ingenua, sino códigos que incentivaban prácticas sostenibles. Destruir o desconocer esos marcos fue, a la larga, una forma de desorganización ecológica. La llegada europea intentó doblegar estas instituciones. El discurso cronístico, interesado en lo exótico y en la apropiación, describió tecnología local como primitiva y naturales como vacíos por civilizar. Pero esa negación fue una herramienta, justificar la expropiación y la reescritura de usos comunes. Frente a epidemias, violencia y despojo, muchas comunidades resistieron reconfigurando alianzas, adoptando matrimonios estratégicos o aprovechando posiciones intermedias para negociar. Otros sufrieron desplazamientos, adaptaron técnicas y mantuvieron prácticas en la sombra. Reconocer la presencia indígena en la historia de la región no es un gesto arqueológico ni ornamental.
es restituir la matriz de saberes sobre la que se tejió todo lo que vendría después. La palabra que los europeos escribieron no pudo borrar clínicas de pesca, ni calendarios rituales, ni pactos que ordenaban la cosecha de sal. Por eso, cuando hablamos de Venezuela, debemos hacerlo sabiendo que antes hubo cientos de nombres, vocativos precisos de lugares y prácticas, que orientaban la vida cotidiana. Esta parte reivindica esa complejidad. Imagina no una postal, sino un mapa vivo, trazado por manos que conocían cada canal, cada banco de arena, cada tiempo de marea. Ese mapa merece ser oído de nuevo. La difusión del nombre y la construcción del mito no ocurrieron únicamente en la cubierta de una carabela, sino en oficinas, imprentas y gabinetes donde se decidió qué palabra tendría fuerza y cuál quedaría como susurro. Cuando los cronistas regresaron a Europa, llevaron consigo relatos mezclados de observación, rumor y propósito. Esos textos, reproducidos en pliegos y atlas, hicieron más que contar una anécdota, legitimaron una designación. La repetición consolida. La palabra que aparece en mapas, agendas comerciales y relaciones de viaje deja de ser conjetura para convertirse en norma. El proceso fue, en esencia, una segunda conquista, la de la administración simbólica. El nombre, ya impreso, se transformaba en pretexto documental para mercedes, repartimientos y contratos que abrirían la región a intereses lejanos. Los cartógrafos, impresores y editores que fijaron la grafía tuvieron un poder discreto pero enorme. Sus elecciones ortográficas no fueron inocentes. Entre Venezuela, Venezuela y griega Venezuela se jugaban audiencias lingüísticas, mercados y alianzas. El texto impreso favorecía a quienes controlaban la cadena de producción de la palabra. La voz que mejor se integraba a catálogos de comerciantes y a las necesidades de la corona ganaba prevalencia. Así, el topónimo se viralizó en una red de intereses que buscaba rutas, recursos y jurisdicción. Pero la historiografía oficial simplificó el proceso en un chispazo memorable, y esa limpieza narrativa oculta la trama de negociaciones que realmente sostuvo la imposición del nombre. La difusión oral se amoldó a lo impreso. Las generaciones de lectores en Europa querían historias fáciles. Pequeña Venecia ofrecía una imagen consumible que domesticaba lo extraño y justificaba la curiosidad mercantil. Las crónicas que exaltaban esa comparación circularon con eficacia, y la escuela, la novela y la administración reprodujeron el marco hasta convertirlo en sentido común. Llamar Pequeña Venecia no fue un gesto inocente. Orientó miradas, políticas y prácticas. La región empezó a pensarse como un apéndice exótico, apto para ser explotado bajo cánones foráneos. En lo material, la cartografía dejó de ser una representación neutra para convertirse en instrumento de control. Señalar una bahía con un nombre europeo abría la puerta a concesiones y a la implementación de tecnologías extractivas. La tala para astilleros, la entrada masiva de ganado y la explotación organizada de salinas reconfiguraron economías que antes estaban diseñadas para la complementariedad local. Las prácticas tradicionales de manejo de recursos, sustentadas en calendarios rituales y reglas comunitarias, chocaron con una lógica exportadora que no distinguía entre límites culturales y territoriales. Marcar en el mapa un punto significaba, con frecuencia, reclamarlo como puerta de acceso a mercados remotos y como jurisdicción legal sobre gentes y tierras. Pero la imposición no fue absoluta. En la vida cotidiana persistieron nombres locales y topónimos híbridos. Voces indígenas, africanas y europeas se mezclaron en el habla corriente y en los archivos parroquiales. Las toponimias pequeñas, las que no se imprimen en atlases, sobrevivieron en cantos, en pleitos por límites, en guías de pesca transmitidas de generación en generación. Esas huellas son pruebas de que la memoria popular preservó mapas prácticos que orientaban la vida más que las letras oficiales. Donde el atlas declaraba propiedad, la gente seguía consultando sus propios referentes para encontrar bancos de arena, manantiales o pasos seguros. Además, la palabra impresa tuvo efectos contradictorios. Al visibilizar un espacio, también lo sometió a una descripción que pocas veces correspondía a la complejidad local. Las descripciones etnográficas de la época, escritas desde fuera, solían desestimar la sofisticación técnica y social de las comunidades acuáticas, presentándolas como primitivismo. Ese borramiento epistemológico facilitó políticas de despojo porque anuló argumentos en favor del conocimiento autóctono. No obstante, la resistencia tomó formas sutiles y abiertas: alianzas estratégicas, matrimonios que reconfiguraron redes de intercambio, litigios en parroquias y la pervivencia de prácticas ecológicas protegidas por tabúes. Leer este capítulo es entender que la palabra imprimida tiene consecuencias materiales y simbólicas. No se trata solo de corregir una etimología.
Es comprender cómo la imprenta, el mercado y la administración colonial modelaron territorios y vidas. Y al mismo tiempo, es escuchar la persistencia de otros nombres, de mapas que nunca fueron oficiales pero que sostuvieron la vida cotidiana. En esa tensión entre lo impreso y lo vivido, se revela la verdadera historia detrás de la etiqueta. No una simple comparación feliz, sino una batalla por la voz, el control y la memoria. La imposición del nombre no quedó anclada solo en mapas y crónicas. Fue un proceso que atravesó siglos y se filtró hasta las instituciones que modelan la memoria colectiva. Cuando las nuevas repúblicas emancipadas heredaron la administración colonial, heredaron también la toponimia ya instalada. Llamar a una provincia, una bahía o un puerto con un nombre impreso en el atlas supuso continuidad administrativa, pero también continuidad simbólica. La grafía, ya estabilizada, llegó a las escuelas primarias, a los libros de historia y a los himnos locales. De ese modo, la denominación, que en su origen podía haber sido una ocurrencia flexible, se transformó en parte de un relato fundacional. Las palabras impresas se volvieron voz nacional. Con ello, anclaron una lectura del territorio que raramente contemplaba las genealogías previas de sus habitantes. Esa sedimentación tiene efectos concretos. Un topónimo aceptado por el Estado regula quién habla en los tribunales, qué nombre aparece en un título de propiedad, cuál es la designación oficial para planes de explotación o para la delimitación de reservas. Cuando los colonizadores y luego los administradores republicanos mapearon un río, muchas veces lo hicieron sin consultar a quienes habían vivido en sus márgenes durante generaciones. El nuevo nombre abrió la puerta a trámites que no contaron con el saber local y que, con frecuencia, terminaron en la expulsión silenciosa de usos consuetudinarios. Pesqueras tradicionales, caletas de sal, espacios ceremoniales. Nombrar fue, y sigue siendo, una tecnología de poder. Al mismo tiempo, la difusión del término en la cultura popular produjo formas inesperadas de identificación. Las élites criollas y luego los estados nacionalistas adoptaron el topónimo como bandera, lo pusieron en monedas, en sellos y en estadios. La palabra funcionó como ancla de pertenencia para sectores sociales que necesitaban símbolos unificadores. No es casual que nombres y banderas se consoliden en momentos de fractura. El lenguaje oficial ayuda a mitigar diferencias al mismo tiempo que invisibiliza otras memorias. Por eso también existe una dimensión psíquica en el acto de nombrar. Repetir una denominación muchas veces convierte en real lo que fue un artificio, y eso transforma la relación de una población con su propio pasado. Frente a esa maquinaria, las resistencias fueron diversas. En comunidades rurales y ribereñas persistieron nombres locales en el habla cotidiana. Quienes vivían de la pesca o del trueque seguían consultando mapas mentales que no figuraban en atlas. En archivos parroquiales, en cartas privadas y en testimonios orales, se conservan denominaciones que, aunque no oficiales, orientaron por siglos la vida práctica. Hubo además iniciativas políticas y culturales para recuperar esas voces. Historiadores locales, antropólogos y colectivos comunitarios emprendieron tareas de documentación, registrando topónimos indígenas y afrodescendientes y poniendo en cuestión la neutralidad del lenguaje oficial. Esas prácticas de recuperación no solo corrigen errores etimológicos, restituyen mapas de uso y significación. El campo académico ha mostrado también fisuras en la narración tradicional. Investigadores han demostrado que muchas explicaciones populares sobre el origen de un nombre corresponden a simplificaciones posteriores. La crítica historiográfica reconstruye procesos complejos de negociación lingüística, de adopción y rechazo, y de traducción entre lenguas. Ese trabajo, por su naturaleza, no busca desmentir por deporte, sino devolver a los nombres su historicidad. Mostrar que detrás de una palabra hay largas cadenas de mediación, interés y conflicto. En la esfera simbólica contemporánea, donde la memoria pública se disputa en monumentos, museos y redes sociales, el debate sobre la toponimia es parte de una discusión mayor. ¿Quién tiene autoridad para contar la historia y con qué énfasis? Las campañas por renombrar espacios o por colocar placas que expliquen topónimos locales son gestos que buscan descolonizar el mapa. No se trata de borrar el pasado, sino de ampliar el relato, de permitir que coexistan voces que hasta ahora fueron silenciadas. Restaurar un nombre indígena en un plano municipal o incluir etimologías diversas en la cartografía escolar son actos pedagógicos y políticos a la vez. Pensar en la transición de Venezuela o de cualquier denominación colonial a la forma moderna no es solo un ejercicio etimológico, es mirar cómo las palabras organizan vidas. La historia del nombre revela redes de poder, estrategias administrativas, resistencias cotidianas y esfuerzos de memoria. Comprender esa trayectoria ayuda a ver el presente con mayor claridad.
Los mapas que usamos hoy siguen siendo herederos de decisiones antiguas, pero también pueden ser herramientas de reparación si reconocemos su naturaleza acumulativa y disputada. En ese reconocimiento está la posibilidad real de escuchar otros nombres, otras geografías, y de hacer que el mapa deje de ser solo una imagen para convertirse en un espejo plural donde quepan, al fin, muchas historias. La llegada del petróleo al paisaje venezolano fue otra bisagra que reconfiguró no solo la economía, sino la forma en que el nombre del país resonaba en el mundo. Hasta entonces, las narrativas sobre la región habían circulado entre mapas de corredores comerciales, crónicas de naturalistas y la repetición de una anécdota etimológica. Con el descubrimiento y la explotación masiva del crudo, Venezuela dejó de ser, para gran parte del planeta, una curiosidad geográfica y se volvió sinónimo de un recurso estratégico que movía mercados, diplomacias y ambiciones industriales. Esa metamorfosis tuvo efectos simbólicos profundos. El topónimo que alguna vez había sido etiqueta colonial pasó a encarnar en un imaginario global la imagen potente de riqueza energética, simultáneamente los estereotipos que acompañan a las fuentes de poder económico concentrado. El petróleo imprimió una nueva narrativa sobre los mapas. Los puertos y yacimientos se convirtieron en puntos de interés para transnacionales, estados y redes financieras. El nombre del país comenzó a aparecer en balances, informes técnicos y discursos geopolíticos. Esa presencia mediática transformó la relación interna con la toponimia. Quienes habían visto en Venezuela una suma de paisajes y memorias locales ahora debían contemplar la nación como un actor en la política internacional del crudo. Las élites económicas y políticas aprovecharon ese nuevo protagonismo para articular proyectos nacionales que, a su vez, alimentaron un relato de modernidad asociado al control de la renta petrolera. Pero, como suele ocurrir, la externalización del valor también generó dependencias y asimetrías. La lógica extractiva priorizó infraestructuras, oleoductos y terminales por sobre los mapas de uso comunitario que siempre habían guiado la vida ribereña y campesina. En paralelo a ese cambio material, se produjo una reelaboración cultural. Artistas, literatos y cineastas comenzaron a usar Venezuela como signo polivalente, símbolo de auge económico, pero también de disputas sociales, desigualdad y conflictos por la tierra. El topónimo adquirió capas semánticas nuevas. Ya no solo era el vestigio colonial de una comparación, sino el signo de una nación que navegaba entre la promesa de desarrollo y la fractura de comunidades desplazadas por proyectos extractivos. En las orillas donde antes la pesca marcaba ciclos, la presencia de plataformas, caminos de acceso y campamentos transformó paisajes y memorias. Los nombres locales sobrevivieron, pero sometidos a una ancha sombra de modernidad industrial. Aún más complejo fue el diálogo entre memoria y prestaciones. Las riquezas petroleras facilitaron alfabetización, urbanización y sistemas de salud en determinados periodos, pero también crearon dinámicas que invisibilizaron saberes tradicionales. Programas estatales y empresas internacionales tendieron a mapear el territorio según criterios técnicos y económicos, relegando a segundo plano los topónimos prácticos que señalaban pasos seguros, bancos de arena o zonas de reproducción. En ese ajuste, los mapas oficiales funcionaron nuevamente como herramientas para ordenar usos y justificar decisiones que alteraban modos de vida ancestrales. No obstante, la respuesta social no fue pasiva. Surgieron formas de resistencia y adaptación que reinterpretaron tanto el recurso como el nombre. Comunidades que habían sido desplazadas reclamaron reconocimiento. Colectivos culturales recuperaron historias locales para contraponerlas a la narrativa dominante. Investigadores documentaron topónimos olvidados y mostraron cómo las prácticas ecológicas tradicionales podían ofrecer soluciones ante desastres ambientales vinculados a la industria. Además, la experiencia petrolera potenció movimientos políticos que promovieron la idea de soberanía sobre la riqueza natural y cuestionaron la dependencia de modelos foráneos. En ese debate, Venezuela volvió a ser reivindicada como sujeto político capaz de disputar su propia denominación y su destino económico. En la esfera internacional, el nombre del país ganó una pregnancia que a veces borró matices. Para analistas y periodistas, Venezuela era, en ocasiones, sinónimo de crisis o bonanza según los vaivenes del mercado energético. Esa universalización facilitó estereotipos que poco tienen que ver con la pluralidad interna. Reducir un país a su posición en el tablero petrolero es otra forma de domesticación similar a la comparación veneciana que una vez persistió. Por eso es relevante insistir en una lectura más amplia. La historia del topónimo no se agota en su uso internacional ni en su explotación económica. Contiene, también, capas de memoria local, de resistencia ecológica y de renegociación cultural. Así, la era del petróleo nos enseña dos cosas que son centrales para el relato completo.
Primero, que las transformaciones económicas amplifican y distorsionan la presencia de un nombre en el mundo. Segundo, que la tensión entre mapas oficiales y mapas de uso se intensifica cuando hay recursos en juego. Entender esa tensión permite ver con más claridad por qué hoy seguir debatiendo la etimología y la memoria no es ejercicio académico aislado, sino parte de una lucha por definir qué historias cuentan, qué usos se reponen y qué nombres merecen escucharse en la cartografía futura. La toponimia no es solo una cuestión de letras. Atraviesa identidades, memorias familiares y trayectorias migratorias que reinventan un nombre cada vez que alguien lo pronuncia lejos de su origen. Con los grandes flujos migratorios del siglo XX y las diásporas contemporáneas, Venezuela empezó a resonar en direcciones nuevas. En aeropuertos, en comunidades de migrantes, en etiquetas de envío y en conversaciones atravesadas por la añoranza. Para quienes salieron por motivos económicos o políticos, el nombre se volvió cápsula de memoria, abrigo que contiene un paisaje sonoro, los vendedores de la esquina, el olor a mar, los apodos de los barrios, y una historia que no siempre coincide con la que enseñan los libros. En la boca del exiliado, Venezuela es a la vez geografía y archivo privado. No cabe en una sola etimología porque lleva, además, genealogías, canciones de cuna y menús familiares. Ese carácter migratorio transforma la disputa por los nombres en un asunto transnacional. En ciudades donde se forman enclaves de venezolanos, se reproducen microtoponimias. Se habla de la esquina de la arepa, de un bar que mantiene la música criolla o de calles apodadas por comerciantes. Esas denominaciones informales son mapas vivos que sostienen redes de solidaridad y economía. A su vez, las nuevas generaciones nacidas fuera del país aprenden una geografía híbrida. Conocen los topónimos oficiales por medios digitales, pero su experiencia cotidiana está hecha de lugares simbólicos que existen gracias al boca a boca y a la memoria. De ese modo, la toponimia se bifurca. Hay un mapa impreso y un atlas de piel, que se lee con nostalgia y se escribe con prácticas comunitarias. En paralelo, los debates académicos y políticos sobre toponimia se han intensificado en la era de la globalización y la era digital. Recuperar nombres indígenas o afrodescendientes dejó de ser un gesto local para convertirse en una política cultural que circula por redes, congresos y sistemas cartográficos colaborativos. Proyectos de mapeo participativo, iniciativas académicas, ONG y colectivos intentan registrar topónimos de uso, anotar los sitios de memoria y publicar mapas que reconozcan vocativos silenciados por siglos de administración colonial y republicana. Esa tarea es, a la vez, arqueológica y prospectiva. Rescata voces y las incorpora a herramientas que pueden ayudar a gestionar recursos, proteger territorios y enseñar a nuevas generaciones una geografía plural. La ortografía, por su parte, es frontera simbólica. La cedilla que aparece en antiguas grafías, un rastro de prácticas tipográficas europeas, dejó de ser práctica estándar conforme las lenguas se fijaron, pero su recuerdo abre preguntas sobre quién decide la norma. Las academias, las imprentas y más recientemente los algoritmos lingüísticos de motores de búsqueda y plataformas digitales participan en la reproducción de una forma u otra. En la práctica, la estandarización lexical facilitó la administración y la comunicación internacional. Sin embargo, también homogeneizó variantes dialectales y redujo la riqueza de pronunciamientos que contaban historias sobre contactos lingüísticos y migraciones interoceánicas. La política contemporánea de la memoria aporta otra capa. Renombrar es un acto deliberado. Colocar placas explicativas, recuperar denominaciones indígenas en catastros municipales o proponer denominaciones duales, un topónimo oficial acompañado de su nombre tradicional, son estrategias que buscan reparar asimetrías históricas. No se trata de borrar una forma heredada, sino de ampliar el repertorio público. Permitir que un ciudadano local pueda consultar un mapa que diga, por ejemplo, Bahía X, nombre indígena, y con ello acceder a una historia más inclusiva. Estas intervenciones generan resistencias. Hay quienes defienden la continuidad por razones simbólicas o de estabilidad administrativa. Hay otros que sostienen que el reconocimiento plural enriquece la legitimidad del espacio. En el espacio mediático, la batalla por los nombres se juega en hashtags, documentales y proyectos culturales. Series, canciones y podcasts recuperan anécdotas y etimologías alternativas. Artistas plásticos y muralistas dibujan mapas que mezclan signos coloniales y símbolos indígenas. Profesores incorporan a sus programas escolares narrativas críticas sobre la construcción del nombre-nación. Estas prácticas democráticas de memoria contribuyen a que la toponimia deje de ser solo un asunto de eruditos y se transforme en un terreno de participación ciudadana, donde la lengua se convierte en herramienta para reimaginar pertenencias. Finalmente, la reflexión contemporánea invita a una regla ética: nombrar con humildad.
Reconocer que un topónimo puede ocultar olvidos obliga a quienes administran mapas, desde oficinas estatales hasta comunidades en WhatsApp, a dialogar con portadores de memoria. La ambición no es negar la historia oficial, sino superponerle capas que permitan leerla de otra manera. Si antes el nombre se impuso desde barcos y gabinetes, hoy podemos permitir que la voz de oficio conviva con las voces de uso. En esa convivencia, Venezuela dejará de ser solo legado de un instante colonial para convertirse en un repertorio plural, donde coexistan los ecos de palafitos, los nombres de navegantes y las anotaciones de quienes, lejos o cerca, mantienen viva la cartografía de la vida cotidiana. Llegamos al presente, donde la historia del nombre Venezuela se entrelaza con debates sobre identidad, memoria y poder simbólico. En un país atravesado por migraciones, conflictos políticos y transformaciones económicas, la palabra Venezuela ya no es solo un topónimo. Es un emblema de pertenencia, nostalgia y resistencia. Para quienes viven dentro y fuera del territorio, el nombre funciona como una cápsula que condensa paisajes, relatos familiares y memorias colectivas. No existe un solo modo de pronunciarlo o interpretarlo. Cada generación y cada comunidad lo resignifica, agregando capas que van desde la experiencia cotidiana de barrios y pueblos hasta la circulación global de noticias, redes sociales y diásporas. La globalización ha amplificado la resonancia del nombre. En aeropuertos, universidades, redes profesionales y plataformas digitales, Venezuela aparece asociada a temas económicos, sociales y culturales, muchas veces distorsionando la riqueza histórica de su diversidad interna. Los medios internacionales tienden a sintetizar en una narrativa dominante, mientras que las voces locales y migrantes luchan por mantener vivas las denominaciones originales, las historias de barrios, de ríos, lagos y costas que conservan ecos de siglos de presencia indígena, africana y mestiza. La tensión entre lo oficial y lo vivido se evidencia en estas cartografías múltiples, mapas impresos y mapas de memoria que guían el día a día de comunidades que desafían la uniformidad. Los proyectos de recuperación toponímica, de reconocimiento de nombres indígenas y afrodescendientes y de documentación de prácticas locales son manifestaciones de esa lucha por preservar memoria y pluralidad. Colocar placas explicativas, rescatar nombres en catastros municipales o incluir etimologías en programas escolares no es un mero ejercicio académico. Es un acto de justicia histórica y cultural. Permite que los ciudadanos comprendan que el territorio tiene múltiples capas de significado y que la historia de su denominación no es lineal ni unívoca. Esta praxis no elimina la nomenclatura actual, sino que añade diversidad y visibiliza voces que fueron silenciadas o ignoradas por siglos de administración centralizada. Asimismo, la cultura popular ha asumido un rol fundamental en esta resignificación. La música, la literatura, el cine, los podcasts y el arte visual contribuyen a difundir la historia compleja detrás del nombre, recordando que Venezuela encierra un legado indígena, colonial y moderno, donde cada etapa ha dejado huellas visibles e invisibles. Murales, mapas participativos y proyectos comunitarios permiten que la ciudadanía no solo consuma la historia, sino que participe activamente en su construcción, conectando memorias locales con narrativas nacionales y globales. El acto de nombrar se revela así como un ejercicio de poder, responsabilidad y ética. Nombrar implica decidir qué historias se cuentan, qué memorias se reconocen y qué voces tienen visibilidad. La enseñanza que deja la evolución del nombre Venezuela es que la historia oficial y la memoria popular deben coexistir. La cartografía administrativa debe dialogar con la cartografía de uso y la oralidad histórica. De esta manera, la nación no se define únicamente por lo que se imprime en mapas, sino por lo que se recuerda, se celebra y se transmite de generación en generación. En conclusión, la transición de Venezuela a Venezuela no es solo un cambio gráfico, es el reflejo de siglos de negociación cultural, resistencia, adaptación y memoria. Cada pronunciación, cada topónimo local preservado y cada narración transmitida constituyen piezas de un mosaico complejo que revela cómo un nombre puede contener historia, identidad y pertenencia. Reconocerlo, documentarlo y visibilizarlo es un acto de justicia con el pasado y una herramienta para construir un futuro en el que todos los ecos de la historia tengan espacio en la cartografía de la vida cotidiana. La historia del nombre es, en definitiva, una historia de voces, memorias y territorios que merecen ser escuchados y respetados, un recordatorio permanente de que detrás de cada palabra existe un mundo que espera ser comprendido. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.